Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, gracias a Dios por las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está ahí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Él ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrieron sus pies, abrazaron sus pies y les adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, ir dar las nuevas a mis hermanos. Viste la transformación de discípulos ahora a hermanos cuando resucitó. Gloria a Dios. Para que vayan a Galilea, ahí me verán. Como título para este mensaje, el cual Dios me ha dado a mí, ¿para qué naciste tú? Viene siendo una pregunta como la próxima pregunta. ¿Y cuál es tu resurrección? Vuelvo y repito. ¿Para qué naciste tú? ¿Cuál es tu resurrección? Mateo 20, capítulo 20, versículos 17 al 19, está Jesucristo hablando de lo que iba a suceder cuando Él fuera a Jerusalén. Jesús, siendo un niño, llegó a la adolescencia, reconoció el propósito del cual Dios lo llamó a él a hacer. El Espíritu Santo de Dios le dejaba a Jesús saber las etapas el cual él necesitaba pasar. Y qué cosa, hermano, que Jesús tomó en cuenta lo que necesitaba que hacer, lo que le iba a pasar, y con todo eso echó hacia adelante. Qué ejemplo tremendo, qué ejemplo terrible, gloria a Dios, que el Señor nos da a nosotros, que Él mismo se iba a echar encima a la cruz. También Él nos dice lo mismo a nosotros, que carguemos nuestra cruz y que siga caminando. Jesús le preparó a los discípulos diciéndoles a ellos lo que iba a acontecer. Gracias a Dios por Jesús, por su sangre preciosa. Gracias a Jesús porque antes de tiempo Él nos deja a nosotros saber lo que va a acontecer. Lo hizo con los discípulos, también hoy en día lo hace con nosotros. Le dijo a los discípulos, mira, vamos a ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Yo voy a pasar por una etapa, el cual va a ser fuerte, va a ser dolorosa. Yo voy a pasar por una etapa en la cual ustedes van a verlo con sus propios ojos y nadie me va a poder a mí ayudar. He estado yo con ustedes, ustedes han visto mis milagros, ustedes han visto cómo yo he operado
que estaba en los negocios de mi Padre, pero ahora ha llegado el momento al cual ustedes van a ver el propósito por el cual yo vine a este mundo. ¿Está bien? Oyeron los discípulos, los 12, las palabras de Jesús cuando Él les dijo a ellos lo que Él iba a sufrir. Eso era el comienzo, hermano, del sufrimiento el cual Jesús iba a experimentar en la carne propia. Iba a doler no solamente a Jesús con agonía, pero le iba a doler a la madre, le iba a doler a sus hermanos, le iba a doler a su padre y a los 12 discípulos. ¿Qué hermano quiere ver a su hermano sufrir de esa forma? ¿Y qué madre quiere ver a su hijo sufrir de la forma en la cual él se expresó? Yo no creo que nadie. Dice que la sentencia iba a ser muerte. Necesitaba haber un derramamiento de sangre para haber perdón de pecado. En el Viejo Testamento, el tipo de derramamiento de sangre de los bueyes y de las ovejas era un tipo de lo que Jesús iba a hacer y que se iba a cumplir en este momento. Dice aún más en el versículo 19 que le entregarán a los gentiles. No le dijo que se le iba a entregar a nadie más. Los gentiles tenían un trabajo que hacer y era recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque estaba escrito. Dice así el versículo 19: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azote y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El dolor el cual Jesús pasó en esta carne fue horrible. La mente de nosotros no puede imaginar ese momento a menos si nosotros estuviéramos ahí. Yo sé que a cualquier persona que amaba al Señor o que tenía cualquier sentir iba a llorar. Quería en su interior tratar de hacer algo por Él, pero no iba a poder porque estaban los romanos ahí. Unos hombres, y esa gente de los romanos eran gente cruel. Les gustaba ver la sangre correr y no temían, no le tenían pena a nadie. Jesús era para ellos un hombre más. Pero para nosotros no fue un hombre más. Fue el Salvador dado a nosotros. Estas fueron las mismas personas que le decían a Él: Hosana, Hosanas. Ahora los quieren crucificar. ¿Qué nos dice a nosotros de esa época? Que el corazón de nosotros los traiciona a nosotros mismos y vive adentro de nosotros. Que a veces decimos cosas que no verdaderamente queremos decir, y las emociones de nosotros pueden traicionarlos también. Podemos ver esto como ejemplo en Pedro. Pedro le dijo a Jesús que lo perseguía donde quiera, hasta la muerte y la vida entregaba por él. Pero cuando vino el momento, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó 3 veces. El sufrimiento de la cruz de Jesús fue doloroso y lo pasó solo. Teniendo 12 hombres, 12 discípulos, como lo registra la Biblia, al momento que fue a solas a orar en Getsemaní, Él dijo: oren para que no vengan en tentación. Yo voy a ir allá a orar. Él estaba pidiendo que intercedan por Él para que Él pudiera tener fuerza para lo que venía, lo que se aproximaba en su vida. Pero después de la hora Él vino a ver la condición de estos hombres que dijeron que iban a estar con Él, que no lo iban a dejar. Lo encontró Jesús a todos durmiendo. Jesús se conmovió dentro de su ser
y los levantó y le dijeron a ellos: ¿no pudieron ustedes orar una hora? ¿Estar despierto una hora? ¿No pudieron ustedes interceder por mí momento? Pero ellos estaban cansados y los ojos le bajaban. Ellos no pudieron entender lo que Jesús iba de pasar. Nadie puede entender el dolor de uno más que la persona misma, el cual la está pasando. Se fue Jesús otra vez y dijo: velen y oran para que no caigan en tentación. Vino después la segunda vez y los encontró durmiendo y dicen: ¿todavía ustedes duermen? Jaló Simón, el que fue que le dijo que nunca lo iba a abandonar, que iba a estar con él y que se tenía que dar su vida. Lo encontró durmiendo y lo jaló y le dijo a él: Simón. Lo reprendió al frente de los otros discípulos. ¿Por qué? Porque él fue el que abrió su boca y trató de convencer al maestro que él podía llevar también parte de su carga, pero no pudo. El ejemplo a nosotros, para que nosotros no los altivemos y digamos: Señor, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro con nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Señor Jesús para sobrevivir. Amen. Lo que viene a este mundo. Necesitamos a Jesús y el perdón de Jesús por los pecados, por su preciosa sangre, para ser perdonado de la ira que vendrá también. Jesús andaba a Jerusalén. En vez de correr de Jerusalén, iba directamente a la vía dolorosa. Iba a caminando con ti y conmigo en mente. Tu nombre estaba en el corazón de Jesús. Tu vida, tu salvación estaba escrito en el nombre de Jesús, y por amor él fue directamente a Jerusalén para ser entregado a los gentiles, para ser azotado, hermano, encarniado, bofeteado. Dice la palabra de Dios que no se podía reconocer su rostro de tantos puños que le metieron en su rostro. Después de ser azotado y escarniado por ti y por mí, ese debería ser suficiente para que usted se arrepintiera de sus pecados, de tomar en cuenta esta salvación que costó un precio precioso, un precio grande, un precio, aleluya, que jamás tú y yo no pudiéramos cumplir ni entregar. Jesucristo es el Señor, y hoy en día le doy gracias porque Él ha resucitado de los muertos. Él es el único Dios de todos los dioses que puede decir estas palabras que le dijo a las mujeres cuando fue a verlo en el sepulcro: salve. En otras palabras, yo ya la salvé. Gloria a Dios. Y cuando dijo todo lo que le iba a suceder en el versículo 19, él dijo estas palabras: si me van a hacer lo que me van a hacer a mí en este cuerpo, pero quiero dejarle a ustedes saber que después de que me azoten, después que me escarnezcan, después que me crucifiquen, yo voy a levantarme de los muertos. No me voy a quedar en el sepulcro, no me voy a quedar, aleluya, con las palabras enterradas. Yo voy a levantarme, yo doy mi vida y yo la recojo para atrás. Te adoramos, Señor. ¿Para qué naciste tú? ¿Y cuál es tu resurrección? Jesús supo a lo que él vino. Jesús
hizo lo que tenía que hacer. Todo lo que fue profetizado de Jesús se cumplió. ¿Y tú? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu resurrección? ¿De dónde Jesús a ti te ha sacado? Esas son dos preguntas poderosas para ti. Quiero que tú te reflejes a la cruz, que te veas a través de la cruz, que esa cruz te pertenecía a ti. Pero Dios libró hasta Barrabás. Dios lo libró de la condena de muerte. Le tocaba a ese hombre estar en el medio de la cruz a Jesús. Y él tomó la posición de un preso y lo libertó. A todos los presos también Dios los liberta. Hay mucha gente que no necesita estar preso en una cárcel para estar preso. Hay mucha gente que está preso en sus mentes también. Y para eso Jesús murió. Para libertarte en tu mente. Para libertar a los presos que están encarcelados en sus mentes también, aunque tengan cadena perpetua. Jesús llegará y te salvará. No le dijo al hombre que estaba al lado de él: esta noche estarás tú conmigo en el paraíso. Este día estarás tú conmigo en el paraíso. Este momento estarás tú conmigo en el paraíso. Eso fue una promesa. Y es una promesa para cada persona que acepte al Señor Jesucristo en este momento en sus vidas. La conquista. Mateo 28, versículo del 1 en adelante. Fue un domingo por la mañana. Quiero que ustedes sepan que el reloj, la hora de los judíos son diferentes que a nosotros. Nosotros tomamos el reloj de nosotros por 24 horas y ellos lo cogen 3 horas a la vez y son 4 horas. Son 3 horas cada vez, son 4 vigilias. Y así fueron como ellos cogieron, manipularon el reloj para condenar al Señor Jesús, el cual él tuvo 6 juicios. Mientras dormía Jerusalén, empezaba el juicio del Señor Jesús. Mientras roncaban los cuerpos, Jesús estaba siendo interrogado. Cogieron a Jesús después que fue traicionado por Judas. Tomaron a Jesús a corte. Un juicio el cual ellos mismos estaban haciendo deshonesto. Estaban rompiendo la ley. Las mismas personas que tenían que pasar la ley la estaban rompiendo. Empezaron los juicios con el Señor Jesús a la 1 de la mañana. Seis juicios. Y lo que me impresionó a mí fue que el Sanhedrín, voy a llegar ahí, eran 70 hombres que conocían la ley, que eran testigos de una verdad. Vi a 70 hombres que sabían que Jesús era inocente. Por todos los juicios, nadie quería ver nada con Jesús. Sabían que eran inocentes. Pero cuando llegaron a los 70, ellos sabían que en la agrupación había poder. Si nosotros pudimos condenar a Jesús en vez de blasfemia, porque blasfemia significaba nada para los romanos. Pero si ellos pudieran cambiar la sentencia, si ellos pudieran cambiar, gloria a Dios, las palabras y pudieran decir,
No solamente Jesús blasfemó, pero quería levantarse en contra de Roma y en contra del rey y decir que él era el rey. Entonces había un problema. Entonces Roma se iba a levantar en contra de Jesús y iba a condenarlo a muerte y darle a los judíos lo que ellos querían. Si tú ves en diferentes épocas, Pilato no quería darle a los judíos lo que ellos estaban pidiéndole. Él no le importaba nada de los judíos. Le dijo, condénenlos ustedes por su propia ley. Pero ellos no querían azotarlo solamente, querían matarlo. Querían deshacerse de él, querían enterrar a Jesús. Querían callar su voz, no querían verlo más. Y la única forma era crucificándolo. Lo quiero ver sufrir, lo quiero ver en esa cruz, lo quiero ver morir, lo quiero ver enterrado. Pero gracias a Dios por la conquista. Gracias a Dios, aleluya, que lo que Él dijo, lo cumplió. Dice la palabra de Dios que habían dos Marías que se presentaron. María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En otras palabras, el Señor cumplió. Vino un ángel, dice la palabra de Dios, y removió solamente ese ángel la piedra, la cual, estudiándola, pesaba como 1 o 2 toneladas. Y vino un solo ángel y la removió solo, rompiendo los sellos que se le habían puesto del rey. Y dijo que se sentó encima de la piedra, como en otras palabras, se los dije, Él ha resucitado de los muertos. Y soy testigo en sentándome en la piedra, como en otras palabras diciendo, ven hijo, que tu padre te espera. Ha triunfado sobre la muerte. Gloria a Jesús. Y esos guardias que estaban ahí, dice la escritura que su aspecto del ángel eran como si fueran de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias tuvieron un tremendo miedo, que se estremecieron adentro de su ser. No sabían qué hacer, quedaron como paralizados del miedo. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado un miedo así, que no se ha podido hablar, no se ha podido mover. Pero imagínate eso 10 veces más, cuando vieron un ángel lleno de luz al frente de ellos. Cogieron miedo y temieron adentro de ellos mismos, que toda fibra de su cuerpo se paralizó de lo que vieron. Y eso fue que no vieron a Jesús mismo. Pudieran quedar muertos ahí. Vieron un ángel. Y las mujeres que estaban buscando a Jesús. Mas el ángel les respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Fue crucificado. Para que nadie dudara que sí, le hicieron lo que ellos dijeron que le iban a hacer y lo hicieron, pero también Jesús hizo lo que Él dijo que se iba a hacer. Él iba a resucitar. Él iba a resucitar. Hoy está en la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí y dándonos nosotros una oportunidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados. La sangre de Jesús tiene poder para hacer eso. No otro Dios lo puede hacer y lo puede decir. Ha resucitado como Él dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. El ir pronto a decir a sus discípulos lo que ha resucitado de los muertos. Que ha resucitado de los muertos. En otras palabras, le dijo a las mujeres, váyanse y evangelicen
que Jesús ya resucitó. El ángel quería que la voz de que Jesús fue resucitado fuera esparciéndose por todos los lugares. Que no se callara este evangelio que Jesús resucitó de los muertos. ¿Para qué naciste tú? ¿Y cuál es tu resurrección? ¿Naciste tú para darle gloria a Dios? ¿Naciste tú para elevar el nombre de Jesús? ¿Naciste tú para adorar a Dios con tu vida? Le hago la pregunta, ¿para qué naciste tú? Simplemente no nacimos en este mundo para solamente vivirlo y vivir nuestra vida como nosotros queremos. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haga una diferencia con el prójimo. La voluntad de Dios es que seas salvo, que reconozca que tú necesitas un salvador de tus pecados para que cuando el día grande venga, que los juicios caigan en esta tierra, tú puedas escapar de ellos. Para eso fue que murió Jesús. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. En otras palabras, ya yo he hablado lo que ustedes necesitan que hacer. A nosotros ir por todo el mundo a predicar este evangelio. Hay un trabajo que hacer que el Señor demanda de cada hombre que ha escogido a Él como su exclusivo y único Salvador de sus vidas, y es: no calles. Habla de quién es tu Salvador. Habla y testifique de la grandeza de que Él hizo por ti. No calles. Testifique de donde tú estabas y a donde tú estás hoy. ¿Para qué naciste tú? ¿Cuál es tu resurrección? La resurrección de Jesús fue la conquista de la muerte. ¿De a dónde? A ti te sacó Dios. No te abochornes de donde Dios te ha sacado. Abre tu boca y dígale al mundo que Jesucristo tuvo poder para sacarte a ti del lugar donde tú estabas. Y hoy en día abre tu boca para adorar a tu Rey, a tu Señor. Esa es la diferencia, el cual el creyente debe hacer para que las otras personas puedan creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Tenían unas instrucciones, y era que repartieran la noticia que Jesús se levantó de los muertos como Él dijo. Y mientras iban de camino, Jesús las reforzó a ellas. Las encontró en el camino, como el Señor te pueda encontrar en el camino de dolor y sufrimiento, el cual tú puedes estar pasando, de soledad, de enfermedad. Jesús te quiere encontrar también en el camino para ayudarte, para asegurarte, como le hizo a estas dos mujeres que iban de camino a compartir las buenas nuevas a sus discípulos. Por eso iba a ser el empezar de lo que iba a comenzar en el mundo entero. Si Jesús con 12 hombres revolucionó el mundo, imagínate con todas las personas hoy que tienen iglesia, que son evangelistas, maestros, ¿qué es lo que pueden hacer al universo completo? Alabado sea el nombre de Jesús. Estas dos mujeres salieron con temor, pero a la misma vez mezclado con gozo. Porque ellos sabían que tenía algo adentro de ellos gigantísimo, poderoso, santo, el cual iba a salir de sus bocas. Y no querían ellos arruinar nada de lo que ellos vieron, solamente decir exactamente lo que vieron, compartirlo. Hoy en día el Señor demanda que no adulteremos su palabra de la misma forma, que la demos tal como es, con temor y temblor.
guardando nuestra salvación hasta que Él venga a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. El precio fue grande, fue lo mejor de Dios, fue el ejemplo mayor para nosotros. Y esa sangre, aleluya, tiene el poder que cada vez que tú vayas a arrepentirte de tus pecados, se lavan por esa preciosa sangre. No solamente esa sangre cogió y se derramó al frente de las personas que estaban viéndola, pero hoy en día se derrama sobre cada persona que tiene un corazón de arrepentimiento, para que le pida al Señor: perdóname por todas mis iniquidades, perdóname por mis flaquezas, perdóname por mis pecados, perdóname por la manera que yo soy. Y me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti, Jesús. Salve. Ellas, acordándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cómo le adoraron? Con su boca. Hoy lo adoramos a Él con nuestra boca y con nuestro espíritu, porque esos adoradores lo quiere a Dios. Dios quiere esos adoradores que lo alaben en espíritu y en verdad. Amen. Ellos no gastaron tiempo cuando fueron a los pies de Jesús y lo vieron. Se postraron y le adoraron. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo esto, y con esto termino: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Nosotros también tenemos un trabajo. Y por todo el mundo compartiendo este evangelio, y vamos a encontrar al Señor Jesús en las nubes como Él prometió. Vamos a encontrar al Cristo de la gloria, el cual mi esposa estaba cantando. Tremendo corito. Gloria a Dios. De estos Aleluya. rayos poderosos. Praises. Aleluya, la gloria de Dios. Te adoramos. La chicana gloria de Jesús. Gloria Aleluya. a Dios. Cristo Aleluya. nos invita a que nos conectemos en este tiempo a Él. Él no quiere que nadie se pierda, pero que todo venga a arrepentimiento. Alabado. Dios está llamando al mundo a arrepentimiento. Su amor se extiende todavía. Su misericordia se extiende a ti todavía, dando oportunidad para que reconozca que sin Dios no podemos vivir jamás.